Las líneas del frente en Kursk están colapsando mucho más rápido de lo esperado. También vemos que la narrativa de la invasión de Kursk está colapsando. Los medios ahora están apresurados por crear una nueva historia, dado que Kursk se estaba vendiendo al público como una historia de éxito, mostrando cómo Ucrania podría ganar la guerra. Sin embargo, fue este enfoque excesivo en las narrativas, elevado por encima de la realidad, lo que nos llevó a este desastre desde el principio. Así que vale la pena explorar cómo podemos explicar la decisión de Ucrania y, en cierta medida, de la OTAN de invadir Kursk desde el principio, y cómo salió tan mal. Porque muchos de nosotros advertimos desde el primer día que esta invasión terminaría terriblemente. Esta evaluación se basó en gran medida en los beneficios tangibles de invadir y cómo cambiaría el campo de batalla real. Sin embargo, en gran medida, la invasión de Kursk fue planeada y apoyada para cambiar la narrativa y funcionar como una forma de guerra psicológica. Pero esto también salió terriblemente mal. Ahora, podemos argumentar que hay muchos objetos tangibles para invadir Kursk. De hecho, el objetivo más probable, en primer lugar, era apoderarse de la planta nuclear de Kursk. También parece probable que el propósito clave fuera crear una zona de amortiguamiento, desviar a las tropas rusas de otras líneas del frente, interrumpir la logística y las cadenas de suministro rusas, y también darle a Ucrania una fuerte base en futuras negociaciones. Sin embargo, hay otro objetivo de esto, que ha sido declarado muy claramente por los diferentes patrocinadores de la invasión de Kursk, que es una guerra de narrativas, la necesidad de controlar lo que la gente piensa sobre la guerra. Si crees que los ucranianos pueden ganar la guerra, entonces es más probable que luchen con más fuerza. Es más probable que el público occidental suministre más armas. En otras palabras, este es un propósito clave del control de la narrativa y la propaganda. Finges hasta que lo logras. En septiembre de 2024 vimos algo bastante notable. Los jefes de inteligencia de tanto los Estados Unidos como del Reino Unido se reunieron y dieron más o menos una conferencia de prensa, algo que usualmente no vemos. Lo que también fue notable es que el jefe del MI6, Richard Moore, así como el jefe de la CIA, William Burns, ambos mencionaron que uno de los beneficios, fortalezas u objetivos de la invasión de Kursk era cambiar la narrativa. El jefe del MI6, Richard Moore, argumentó que, cito, "Creo que es típicamente audaz y atrevido por parte de los ucranianos intentar cambiar el juego de esta manera. Creo que estaba to a degree change the narrative around this." And from the CIA, we see that the CIA director William Burns. Y desde la CIA, vemos que el director de la CIA, William Burns, estuvo de acuerdo. Argumentó, cito, "Creo que lo que estos eventos han hecho, la ofensiva de Kursk más recientemente, es poner un freno a esa narrativa, refiriéndose a la narrativa de las victorias rusas. Ahora, los alemanes fueron aún más específicos en términos de lo que se pretendía lograr, o al menos aspiraba a lograrse, al invadir Kursk. El general de división del Bundeswehr alemán, Christian Freuding, sugirió que un objetivo clave era aumentar la moral de los ucranianos, desmoralizar a los rusos y convencer al público occidental de que la guerra podría ganarse para obtener más apoyo para el financiamiento. Nuevamente, todo esto es importante. Si los ucranianos piensan que pueden ganar, continuarían luchando más. Si los rusos piensan que están perdiendo, no estarían dispuestos a luchar. Y por supuesto, mantener el entusiasmo por la guerra entre el público occidental alto asegura que nadie cuestione que esta es una guerra justa, que no hay alternativas aparte de ganar en el campo de batalla. Y por supuesto, que todas las armas que se están enviando eventualmente resultarán en la victoria. Y aquí es donde se organizó la narrativa. Ahora, el general de división alemán Freuding también señaló que las tropas extranjeras estaban de vuelta en suelo ruso por primera vez desde la invasión de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Creía que esto tendría un efecto
psicológico muy devastador en los rusos. Psychological effect on the Russians. También fue una razón para refutar la propaganda rusa sobre la operación especial. Por primera vez en más de medio siglo, tropas extranjeras están nuevamente en suelo ruso. Y por supuesto, esto estaba destinado a tener un efecto psicológico internamente para Ucrania, como refuerzo para las Fuerzas Armadas ucranianas y la sociedad ucraniana. Y externamente, hacia los países de apoyo, como una señal de que sí, podemos hacer esto, tendremos éxito. Y contamos con su apoyo continuo en el camino hacia el éxito. También vemos que el general alemán retirado Klaus Wittmann argumentó que Kursk jugó un papel importante cuando la Alemania nazi invadió durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, como él señala, también es donde el liderazgo ruso es humillado. El general Wittmann criticó las restricciones occidentales sobre las armas que se suministraron para la invasión de Kursk y afirmó que el miedo de Occidente a la escalada debe detenerse. Ridículo. Como historiador, también soy consciente del papel que jugó Kursk en la Gran Guerra Patriótica. Y es precisamente allí donde tiene lugar esta humillación del liderazgo ruso. Eso es notable. En cuanto a lo que dijiste sobre las aprobaciones o restricciones occidentales, solo puedo reiterar claramente, las restricciones que imponemos a Ucrania para usar armas suministradas por Occidente son absurdas y benefician a Putin. Y cuando el canciller dice que funcionan, now tinge por Rusia. It's humor rar en consideración. Y todo esto, por supuesto, fue dicho por estos generales alemanes, mientras los tanques alemanes volvían a avanzar hacia Rusia. Und wenn der Bundeskanzler die funktionieren, dann kann ich nur sagen, die funktionieren nur für Russland. Und diese Eskalationsangst und die Rücksichtnahme. And all of this, of course, said by these German generals while German tanks were yet again rolling into Russia. But it did not work as planned. Pero no funcionó como se planeó. Es decir, creo que Occidente compró su propia propaganda de que esta guerra se trataba de las ambiciones de Putin. Esto fue profundamente problemático porque se asumió que Putin sería humillado y que la oposición crecería en Rusia contra él entre las élites. Esto, nuevamente, podría resultar en un posible cambio de régimen, lo cual muchos líderes occidentales declararon desde el principio como un objetivo clave en esta guerra. En cambio, vimos algo muy diferente. Lo que sucedió en Kursk, para muchos rusos, se transformó en una guerra de liberación. Así que vimos que la memoria histórica de Kursk, en lugar de desmoralizar a los rusos, aumentó la solidaridad y la preparación para luchar. Además, la invasión de Kursk también se consideró apoyada por los países de la OTAN, que de hecho proporcionan las armas, el entrenamiento, la inteligencia, la planificación de la guerra e incluso la selección de objetivos. Se puede argumentar seriamente que Ucrania invadió Rusia por su cuenta, que Estados Unidos no lo sabía, no lo aprobó y no lo orquestó. ¿Lo mismo con Gran Bretaña y el resto de la OTAN? Por supuesto que no. Todo lo que hace Ucrania no solo es conocido, sino que es apoyado y fomentado por Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia. Eso es lo que es la OTAN. Esta es una guerra de la OTAN. Así que, por supuesto que no. Ni siquiera es un tema. ¿A dónde los va a llevar eso? ¿No fue esto una farsa tonta para ganar una guerra de propaganda? Para muchos rusos, las advertencias de Putin sobre un ataque a Rusia respaldado por la OTAN con Ucrania como proxy se consideraron correctas. Entonces, en otras palabras, en lugar de dividir a Rusia y debilitar al Kremlin, vimos lo contrario. Además, la memoria de la Segunda Guerra Mundial, que el liderazgo alemán pensó que era una buena idea invocar para la guerra psicológica, también resultó contraproducente. Y vimos sobre el terreno que uno de los batallones ucranianos respaldados por la OTAN que participó en la invasión de Kursk fue el batallón Nachtigall, que fue nombrado en honor al batallón Nachtigall de la Alemania nazi.
again, the Kremlin narrative that NATO Y nuevamente, la narrativa del Kremlin de que fascistas respaldados por la OTAN habían tomado el control de Ucrania y habían fortalecido a sus extremistas desde 2014 para ser utilizados contra los rusos, también fue vista como validada por muchos rusos. Así que durante el mes siguiente, vimos las pantallas de televisión rusas proporcionando todas las imágenes necesarias para crear un caso muy fuerte para la guerra. Es decir, tenías las imágenes de soldados ucranianos, muchos de ellos con símbolos fascistas, secuestrando civiles y cometiendo crímenes de guerra. Esto fue seguido por declaraciones muy favorables de líderes militares occidentales y los medios de comunicación. Ahora, uno puede imaginar cómo esto se percibiría en Rusia, y obviamente no tuvo el efecto desmoralizador que inicialmente se pretendía. Así que eventualmente, la realidad alcanza. Eventually reality catches up, and the reality is that Kursk was a very Y la realidad es que Kursk fue una operación militar muy costosa, ya que Ucrania sufrió grandes bajas y perdió mucho equipo militar. Ahora las tropas ucranianas tuvieron que abandonar sus posiciones fortificadas, principalmente en Donbass, y luego fueron enviadas a Kursk, donde quedaron al descubierto. Sus líneas de suministro eran débiles, estaban expuestos, y cuanto más se adentraban en Rusia, más débiles se volvían. Esto es algo que vimos también en las etapas finales, en las que cada carretera principal había sido cubierta por drones FPV rusos. Además, hubo una falta de equipo de ingeniería que pudiera ser llevado a Rusia para preparar y fortalecer las posiciones de los ucranianos. Ahora bien, además, las tropas utilizadas en la operación de Kursk fueron extraídas de las posiciones bien fortificadas de Ucrania en Donbass, lo que también llevó a un colapso a lo largo de la línea de frente estratégica, principalmente alrededor de la región de Pokrovsk. Y todo esto, por supuesto, es una estrategia muy mala, porque sacrificar hombres y equipo en un truco de relaciones públicas es especialmente peligroso en una guerra de desgaste. En una guerra de desgaste, el objetivo es agotar al enemigo. En una guerra donde no hay vías políticas o diplomáticas, en otras palabras, una guerra hasta el último soldado, los recursos militares deben enfocarse y concentrarse en áreas donde sus tasas de desgaste sean favorables, donde las propias tropas sufran bajas, pero sean capaces de infligir altas bajas a los oponentes. Aceptar altas bajas para conquistar un territorio no estratégico que realmente no se puede mantener siempre pareció ser una estrategia muy tonta. Ahora bien, eso no significa que debamos descartar por completo el objetivo del control narrativo y la propaganda, porque son partes importantes de la guerra. E incluso las batallas de relaciones públicas son importantes en la medida en que resultan, por ejemplo, en un mayor reclutamiento militar en Ucrania o en una mayor disposición dentro de los países de la OTAN para seguir enviando más dinero y más armas. Pero vimos que el establecimiento de los medios políticos occidentales desinformó continuamente sobre las tasas de desgaste, sugiriendo que los ucranianos sufrían pocas pérdidas, mientras que los rusos, aparentemente luchando con palas, sufrían grandes pérdidas. Ahora, las tasas de desgaste no se venden tan bien como los cambios territoriales. Así que Zelensky tuvo que entregar algo, es decir, cambiar las fronteras a favor de Ucrania o incluso conquistar territorio ruso. Esto se veía como algo que realmente cambiaría la narrativa. Como vemos entre los medios occidentales, la emoción y el compromiso con la financiación de la guerra aumentan cuando se ven victorias territoriales por parte de Ucrania. Tiene sentido. La promesa de victoria parece más probable. También vimos que el público occidental a menudo podría perder interés en la guerra de Ucrania sin ningún avance territorial, lo cual fue especialmente un problema cuando el proyecto Ucrania tuvo que competir con Gaza por la atención mediática. Así que ahora vemos, o estamos viendo, el fin de la ocupación de Kursk.
El enfoque de Rusia hacia la invasión de Kursk inicialmente fue o debería haber sido predecible. Inicialmente, su objetivo era estabilizar las líneas del frente y luego usar estas nuevas líneas del frente para infligir grandes pérdidas al ejército ucraniano. Así que muchas de las expectativas de que Rusia simplemente retiraría sus tropas de todas partes y las enviaría desesperadamente a Kursk resultaron no ser correctas. Y nuevamente, vimos en cambio que la victoria narrativa de Ucrania en Kursk se convirtió en una trampa narrativa, ya que Zelensky no pudo retirarse de Kursk, incluso cuando las altas pérdidas se volvieron insostenibles. De hecho, esto fue un signo de victoria para Ucrania. Esto lo que mantenía la esperanza de que realmente pudieran ganar esta guerra, lo cual era la premisa por la que muchos soldados se alistaban para luchar en la línea del frente, y también por la que el público occidental estaba dispuesto a seguir enviando dinero. De hecho, si no hay posibilidad de terminar esta guerra o de que Ucrania gane la guerra, entonces impulsar una guerra larga para desgastar a las tropas rusas usando a los ucranianos parecería simplemente cruel. Así que la perspectiva de la victoria era importante, y Kursk proporcionó esto. Ahora también, después de desgastar al ejército ucraniano, vimos que ahora que las negociaciones parecen estar posiblemente acercándose, al menos Rusia está cerrando los bolsillos de Kursk y restaurando el control sobre su territorio. Ahora, Okawan Kumbram mitit San Pofent. Es decir, después de meses de desgastar lentamente a las Fuerzas Armadas ucranianas en Kursk, vimos que la posición se debilitó aún más, ya que algunas tropas ucranianas tuvieron que ser reubicadas al frente de Donbass. Y luego, por supuesto, vimos una misión increíble por parte de las fuerzas rusas. El contexto allí es importante porque recientemente Ucrania cortó el tránsito de gas de Rusia a Europa. Ahora, los rusos idearon un plan que podían usar, aprovechando esto. Vaciaron el gasoducto de gas, lo llenaron de oxígeno y enviaron soldados a través de estos gasoductos. Así que de repente, vimos grandes cantidades de soldados rusos emergiendo detrás de la línea del frente ucraniana. Y esto se combinó en lo que parece ser un ataque muy bien planificado. Se combinó con ataques desde múltiples direcciones. El ejército ucraniano, que ya estaba agotado, debilitado y con mala comunicación, y con carreteras clave ya bajo control de drones rusos, efectivamente comenzó a colapsar. Vimos una retirada desorganizada, lo que permitió a los rusos atacar a las tropas en retirada, infligiendo aún más bajas a los ucranianos. Vimos a muchos soldados rendirse y, por supuesto, enormes cantidades de miles de soldados ucranianos siendo rodeados sin posibilidad de escapar. Así que esto es un verdadero desastre y provoca una crisis en muchos niveles. En primer lugar, el colapso de Kursk sugiere que ahora se abriría un nuevo frente muy desfavorable en el lado ucraniano de esa frontera. Además, dado que esto fue, en gran medida, una guerra o una invasión destinada a cambiar la narrativa, vemos ahora que la narrativa se ha desmoronado. Pero nuevamente, vale la pena señalar que esta guerra o esta invasión nunca tuvo sentido. Tenga en cuenta que en una guerra de desgaste, Ucrania ya estaba en una posición muy débil. Tenía escasez de mano de obra, sus líneas del frente se estaban debilitando, lo que permitió a los rusos comenzar a avanzar. Así que aquí es donde Ucrania estaba en una encrucijada. Por un lado, dada su posición debilitada, tendría más sentido retirarse a líneas del frente más confiables. Sin embargo, al mismo tiempo, era imperativo controlar la narrativa. Así que, en lugar de retroceder en este punto de una guerra de desgaste, cuando el ejército ucraniano está debilitado, vimos que extendieron la línea del frente. Por eso la ofensiva o invasión de Kursk tomó a muchos por sorpresa, porque antes de eso, los rusos habían abierto la línea del frente en Kharkov simplemente porque las líneas del frente ucranianas estaban debilitadas. Lo que tenía sentido entonces era abrir otra línea del frente en Kharkov
para estirar aún más las fuerzas ucranianas. Ahora, el hecho de que los ucranianos respondieran abriendo otra línea del frente en Kursk simplemente no tenía sentido desde un punto de vista estratégico. Pero en una guerra de narrativas, por supuesto, podría ser defendido. E incluso ahora, mientras vemos colapsar a Kursk, vemos al ejército ucraniano participando en contraataques muy costosos, atacando las líneas del frente rusas y sufriendo grandes pérdidas. Nuevamente, esto sirve a la narrativa. Es importante parecer fuerte para sus socios en un momento en que especialmente Estados Unidos parece alejarse de Ucrania con la creencia de que esta guerra no se puede ganar. Pero también es importante mostrar fuerza antes de las negociaciones. Así que desde esta perspectiva, mejorar la narrativa, mostrar que pueden cambiar el rumbo tomando territorios de los rusos. Sin embargo, esto nuevamente viene a expensas de la situación en el mundo real. Es decir, lo que Ucrania tome ahora, en Donetsk o Lugansk, no van a poder mantenerlo, y resultará en estar en una posición aún más débil. Así que de nuevo, bueno para la narrativa, malo para la realidad. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, se tienen que construir nuevas narrativas para explicar la pérdida de Kursk sin, por supuesto, perder el apoyo público para continuar la guerra. Así que ya podemos ver el camino predecible que están tomando. Es probable que la pérdida se culpe a Trump por recortar fondos al ejército ucraniano y a la inteligencia o al apoyo militar insuficiente de los países occidentales en general. Es probable que tales narrativas prevalezcan en los medios, dado que el público no ha recibido ninguna información en los últimos meses sobre lo que realmente ha sucedido en Kursk y cómo el ejército ucraniano fue debilitado gradualmente. Así que, la mayoría de los analistas sensatos deben haber sabido que la invasión de Kursk probablemente terminaría en tal catástrofe. Sin embargo, el análisis sobre cómo lograr la victoria suele estar restringido por la propaganda de guerra, lo que muestra que la narrativa también tiene un impacto negativo aquí en Occidente, ya que nos vemos atrapados por nuestras propias narrativas y nuestra propia propaganda. Por ejemplo, es más o menos obligatorio en Occidente apoyar a Ucrania. Sin embargo, nunca tenemos un análisis crítico de lo que significa apoyar a Ucrania. En cambio, se asume que solo puede significar celebrar y apoyar cualquier política o decisión tomada por Zelensky. De hecho, si criticas a Zelensky, entonces socavas al gobierno, y esto se ve como ser anti-ucraniano. Sin embargo, como argumentó el exasesor de Zelensky, Alexei Arestovich, señaló que, por ejemplo, tratar a los hablantes de ruso en Ucrania como ciudadanos de segunda clase debilitaba la capacidad de Ucrania para luchar porque una gran parte de la población ucraniana había perdido gran parte de su motivación. ¿Para qué exactamente estaban luchando? Ahora, también se puede decir que la purga de la oposición política, la purga cultural, la purga de los medios y la purga de la Iglesia Ortodoxa también contribuyeron a alienar a grandes partes de la población. Entonces, esta fue una mala decisión. Sin embargo, uno no puede criticar esto en Occidente. Sería considerado una herejía criticar lo que Zelensky está haciendo. Después de todo, si criticas lo que se está haciendo a los ucranianos, entonces podrías ser acusado de ser anti-ucraniano porque socavas la autoridad del Estado. Y esto también se aplica al desastre en Kursk. Cada analista en Occidente tuvo que aplaudir esto como si fuera una historia de éxito. Nuevamente, Zelensky es Ucrania en lo que respecta al establecimiento de los medios políticos. Así que, aunque caminamos por este camino predecible hacia la derrota, todos tuvieron que celebrarlo a medida que avanzábamos, como si esto fuera a ser una victoria.